Muy hermoso. Salmo 67, vamos a leer los 7 versículos, es nuestro texto esta mañana y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, al músico principal en Nejinot, salmo, un cántico. Bueno, casi todos los salmos, por no decir todos, son cánticos. Nejinot, hermanos, es la música, ¿verdad? Los instrumentos que se tenían que usar para entonar el salmo. Y el salmo, hermanos, es una oración también. Además de un cántico, es una petición, es una plegaria, es una súplica a Dios. Y el salmista dice, Dios, tenga misericordia de nosotros, dice, y nos bendiga. O sea, es una oración, es una petición por bendición, para que Dios nos bendiga, dice. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah, ese es un silencio, es una pausa. Versículo 5, te alaben los pueblos, oh Dios, dice, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Una pregunta que pudiéramos hacernos, ¿verdad? Es, ¿podemos pedir por prosperidad, hermanos? ¿Deberíamos de pedir por prosperidad? Bueno, según el Salmo sí, deberíamos. Esta es una oración pidiendo la bendición, la prosperidad de parte del Señor. Ya nosotros estamos claros, no estamos hablando de lo que entendemos como doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que es un conjunto de enseñanzas que distorsionan las escrituras, donde la prosperidad material se pone como la meta del cristiano, como lo máximo, como que esa fuera la bendición de Dios. No estamos hablando de eso, pero el Salmo nos habla y es una petición buscando la bendición de Dios, la prosperidad de parte de Dios, y eso es lo que queremos ver y hacer esta mañana, a través de esta predicación, de esta exposición, que haya, dijéramos, este sentir que el Espíritu Santo le da aquí al salmista de pedirle a Dios por bendición, por prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad, hermanos, debemos hablar de una prosperidad integral, ¿no es cierto? No solamente lo material, pero una prosperidad en todo el sentido de la palabra, como el apóstol Juan le dijo a su amigo, a su discípulo, a su consiervo Gayo, allá en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Juan le escribe a Gayo y le dice, el anciano a Gayo, el amado. Gayo era alguien amado para Juan. Dice, a quien amo en la verdad. Amado, le dice. Yo deseo, pero esa palabra deseo es como decir mi oración, mi súplica, mi expectación para ti, mi deseo para ti, lo que yo espero para ti. Dice, es que tú seas prosperado, dice, en todas las cosas. Por eso hablamos de una prosperidad integral. Prosperar en todas las cosas. Dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad bíblica, hermanos, es una prosperidad integral, ¿verdad? Es una prosperidad que va en todos los aspectos de la vida y que parte, como dice aquí, de la prosperidad de la parte interior del ser humano, del alma, del espíritu de la persona, de la parte inmaterial de la persona, de la relación de una persona con Dios. De ahí debe de partir cualquier prosperidad para que ésta sea buena y sea provechosa. Entonces, hermanos, el Salmo nos enseña esto y nos invita a pedir por la prosperidad del Señor.
Ahora, miren el versículo 1. El versículo 1, hermanos, nos explica en qué consiste, dijéramos, primordialmente la bendición. ¿En qué consiste en primer lugar la bendición? Primordialmente la bendición que el salmista está pidiendo. Vamos a dividir el salmo en tres partes, ¿verdad? Según como están los Selah ahí, usted puede ver el versículo 1, luego del 2 al 4 y luego del 5 al 7. El versículo 1 nos da una síntesis y nos dice primordialmente en qué consiste la bendición que el salmista pide, cuál es la petición de él, qué le está diciendo a nuestro Dios. Entonces lo primero que quisiera que notáramos aquí en el versículo 1, hermanos, es que no es una petición egoísta, dijéramos. No es algo individualista. No está centrada en la individualidad del que ora, sino que él dice, Dios tenga misericordia ¿de quién? De nosotros, dice, de nosotros. Porque es una petición corporativa. Es una petición sí para mí, pero es una petición para todo el pueblo de Dios. No es algo que solo deseo para mí de una manera individual, egoísta, sino que no es algo que estoy pidiendo solo para mi familia, para que a mí me vaya bien, sino que estoy pidiendo esto, estoy orando por la bendición de Dios, pero estoy pensando en todo el pueblo de Dios. Amén, hermano. Dice, Señor, que tú nos bendigas a nosotros, a todo tu pueblo, que nos bendigas a todos, dice, que tu misericordia sea para todos nosotros, como en la oración modelo, hermano, en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando dijo, Padre nuestro. La oración modelo nos enseña a orar de esa misma manera, de una manera corporativa. Padre nuestro, hay una conciencia de los demás, del cuerpo, de otros miembros del pueblo de Dios. Entonces eso es lo primero que debemos de notar. Segundo, hermanos, es una petición por la misericordia de Dios. Lo primero que pide el salmista es la misericordia de Dios, porque hermano, no podemos pedirle al Señor otra cosa antes de pedir su misericordia, porque si el Señor nos lo diera, créame que nos iría mal. Perdón, hermano, que voy a saludar a mi hermano Raúl Mena, es una sorpresa. Ellos viven fuera del país, pero una sorpresa que estén aquí. Pasen adelante, por favor, hermanos. Qué alegría. No lo recibimos con su esposa que entró por allá. No le damos un aplauso al Señor. Los hermanos Mena, hermanos, son una pareja, una familia que nos aman mucho. Bueno, allá en el 2012 que el Señor que estuvimos viajando de San Salvador para acá, el hermano Raúl me acompañaba casi todas las noches y son hermanos que siempre están pendientes y oran por nosotros. Ellos viven en los Estados Unidos, pero nos alegramos de verlo. Entonces, hermanos, lo primero decimos una petición por la misericordia de Dios, porque no puede haber verdadera bendición, prosperidad, sino después de recibir la misericordia de Dios. Mire, lea conmigo Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Creo que este proverbio nos va a dar una buena dimensión de por qué la misericordia de Dios debe de ir primero. Porque cualquier prosperidad, hermanos, material que podamos tener o alcanzar, si no proviene de la misericordia de Dios, si no hemos recibido primero la misericordia de Dios, hermano, como dice el dicho, ¿verdad? Que el que nunca tuvo y llega a tener, se lo pueden ustedes, hermano. Dice el que nunca ha tenido y llega a tener, loco, se puede volver. ¿Y cuántos ejemplos vemos de eso? ¿Verdad? Personas que nunca tuvieron, quizás, y un día por una u otra circunstancia llegan a tener bienes materiales, y en qué tipo de personas se convierten. O como dice el proverbio, alguien que cuando el siervo dice gobierna, el pueblo sufre, ¿verdad? Porque aquel que nunca ha ejercido autoridad, poder
y se le da eso, se vuelve loquito, ¿verdad? Y no puede administrar. Y quizás mucho de eso estamos viviendo también en nuestro país hoy día, ¿verdad? Cuando alguien no sabe, no tiene experiencia, no ha vivido, no ha tenido esa oportunidad. Recuerdo a un portero, me viene a la mente ese ejemplo, un portero del FAS, no voy a omitir su nombre, pero él murió trágicamente, ¿verdad? Yo viví de cerca esa situación, me di cuenta, murió en un accidente de vehículo, porque debido al fútbol, pues de repente le dieron gran cantidad de dinero y se hizo famoso de un día para otro, y entonces comenzó a hacer cosas que nunca había hecho, y claro, compró un vehículo más rápido, y ese vehículo más rápido fue donde tuvo el accidente y murió a una corta edad, murió y dejó su familia, y fue una cosa tremenda porque el dinero lo desubicó. Y mire lo que dice el Proverbios capítulo 10 versículo 22. La bendición, dice, de Jehová, o sea, la verdadera bendición es la que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas personas prosperan materialmente, pero con esa prosperidad material se le añade mucha tristeza, muchos problemas? A veces problemas de salud, problemas familiares, problemas con vicios, problemas de distintas índole. ¿Por qué? Porque no fue la bendición de Jehová. Pero la bendición de Jehová, que es la que está pidiendo el salmista, es la que en verdad enriquece, es la verdadera prosperidad que debemos buscar, y comienza, hermanos, por recibir la misericordia de Dios. Y hermanos, pedir la misericordia de Dios se hace cuando reconocemos en primer lugar nuestra pecaminosidad y que la misericordia es un favor inmerecido, hermano. Entonces, cuando alguien dice, Señor, danos tu misericordia, está diciendo, yo no merezco. No te estoy pidiendo como exigiendo, sino que te estoy pidiendo como rogando. Voy a repetir eso, no te estoy pidiendo como exigiéndote, como que me tienes que dar esto, me tienes que hacer lo otro, sino que te estoy pidiendo como rogándote, como un pordiosero. Y esa es la actitud del salmista, igual como en la oración modelo, en la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, es como diciendo, tú eres de arriba, nosotros somos de abajo, yo soy de abajo, soy inferior a ti, tú estás muy encima de mí, yo no te estoy exigiendo, te estoy rogando, te estoy pidiendo tu ayuda, y la voy a recibir como una misericordia, no como algo que yo merezco, no como algo que yo realmente tengo derecho a recibir, pero lo voy a recibir por tu misericordia, Señor. Bendícenos, pero va a ser por tu misericordia, porque tú eres bueno, no porque nosotros lo merecemos. Esa es la actitud. Pero luego el versículo 1 también añade, y esto es muy significativo porque dice, la bendición, ya concretamente el salmista ocupa esta frase, dice, haga resplandecer, dice, su rostro sobre nosotros. Y esa frase, hermanos, es una referencia a la oración sacerdotal que quisiera que viéramos en Números capítulo 6, en el libro de Números, capítulo 6, libro de Números, ¿verdad? Capítulo 6, libro de Números es el libro número 4, ¿verdad? Números capítulo 6. Es una referencia cuando él dice, ¿cómo quiero yo que Dios me bendiga? Bueno, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué significa esa oración, esa petición? Es una referencia a la bendición sacerdotal al pueblo de Israel. En número 6, Dios le dice en el versículo 23, le habla a Aarón, al sumo sacerdote y a sus hijos. Bueno, Moisés le dice a Aarón, en nombre de Dios, ¿verdad? Dice, habla a Aarón, le dice el Señor a Moisés y a sus hijos y diles.
Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos los sacerdotes. Y les dice, así vas a bendecir a los hijos de Israel. O sea, esta es la forma, es la frase o es la oración que tú vas a usar para bendecir a mi pueblo Israel. Y le vas a decir así, dice el versículo 24, le vas a decir, Jehová te bendiga. Si quieren, yo lo voy a mencionar y ustedes lo repiten. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hermanos, en el corazón de nuestro Dios, desde el principio, siempre ha estado bendecir a su pueblo. Siempre. Ese es su corazón, ese es su deseo, bendecir a su pueblo. Le dio una oración específica al sumo sacerdote y le dijo, así vas a bendecir a Israel, mi pueblo, porque ese es el corazón de nuestro Dios, bendecir a su pueblo. Siempre el corazón de Dios ha sido así, siempre será así, porque Él es bueno, porque Él es lleno de misericordia, es lleno de bondad. Y cuando dice, haga resplandecer su rostro sobre ti, hermano, cuando habla del rostro de Dios, ¿verdad? Se refiere a la gloria de Dios. La gloria de Dios como que se ilustra a través del rostro de Moisés. ¿Se recuerdan cuando Moisés venía bajando del monte Sinaí? Dice que cuando él venía con las tablas del pacto, ¿verdad? Con las tablas de la ley. Dice que el rostro de Moisés brillaba. Y la gente estaba, dijéramos, espantada, sorprendida por el brillo en el rostro de Moisés. Y al punto que él tuvo que poner un velo para que la gente no se fijara en él, en vez de fijarse en Dios y en la gloria de Dios. Pero era un reflejo de la gloria de Dios a través de Moisés. Y Pablo, le voy a leer en 2 Corintios capítulo 3, hablando del Evangelio, hace referencia a lo que le ocurrió a Moisés y dice, hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, o sea, la ley, ¿verdad?, mosaica, los primeros 5 libros de la Biblia, cuando se lee la ley de Moisés, dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, está hablando de los israelitas, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Lo que está diciendo el Evangelio, la bendición y el poder del Evangelio es que las personas nos convertimos, somos transformadas por el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y lo que está diciendo Pablo, amados hermanos, es que cuando una persona se convierte al Señor por el poder del Evangelio, por la fe en Cristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando una persona se convierte a Él, entonces la gloria de Dios, la verdadera bendición que no añade tristeza, es la que se va a reflejar a través de esa persona. Y eso es lo que está pidiendo el salmista. Él lo que está pidiendo es algo que ya Dios había dicho que quería para ellos. Él no está pidiendo nada fuera de lo que ya Dios había dicho. Cuando Él dice, Señor, ten misericordia de nosotros, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Él está pidiendo lo que Dios había dicho que Él iba a hacer con ellos. No está pidiendo algo que se sale de lo que Dios quería hacer. No era una imaginación, una invención de Él, pero estaba proféticamente también anunciando y pidiendo la misma oración que debemos hacer nosotros hoy día. Señor, conviértenos. Señor, por tu poder, por el poder del Evangelio, Señor, que mi vida refleje tu gloria. Que mi vida, que mi rostro, que mi diario vivir, que lo que yo soy y lo que yo hago refleje quién tú eres, que en mí se vea tu imagen, Cristo. Eso es lo que está pidiendo.
Porque la prosperidad que viene después de una genuina conversión y de un caminar con Dios es, hermanos, la bendición que verdaderamente necesitamos, y eso es lo que está pidiendo. Pero mire el versículo 2, 3 y 4. El versículo 2, 3 y 4 nos explica cuál es el propósito de pedir esta bendición. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Dice, versículo 2. ¿Para qué queremos que Dios nos bendiga, hermanos? Claro, una persona que no se ha convertido, una persona que su corazón no ha sido transformado, ¿para qué quiere prosperidad material, hermano? Para sí mismo, ¿verdad? Para sí mismo, para gastar en sus deleites. Y entonces al hacer eso va a añadir tristeza a su vida. Una persona no convertida que tiene medios materiales va a ser algo triste al final de su vida, de su historia. Pero cuando alguien verdaderamente se ha convertido a Dios, entonces nos dice el salmista cuál era el sentir, el propósito, cuál era su deseo, por qué él está pidiendo a Dios bendición, por qué le está pidiendo prosperidad. Entonces dice en primer lugar, en el versículo 2, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. Dice, para que las naciones sean salvas, para que los pueblos te alaben, para que todos los pueblos sin excepción te alaben, para que haya verdadera alegría y gozo en las naciones, para que tú seas el juez de ellas y las pastorees en la tierra. Entonces, ¿con qué tiene que ver el versículo 2 y 3 y 4, hermano? ¿Con qué tiene que ver eso? Dígamelo en 2 palabras o en 3. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la gran comisión. ¿Con qué tiene que ver eso? Con las misiones. ¿Y por qué queremos ser una iglesia local, una iglesia global? Porque eso es lo que Dios desea. No es porque se nos ocurre a nosotros. No, porque es lo que es el propósito de Dios, es el plan de Dios, es el corazón de Dios, que Él ama a los pueblos, Él ama a las naciones. Él no solamente nos ama, Él nos ama a nosotros, los santanecos, gloria a Dios. Amén, hermano. Pero Él no solamente lo ama a usted y a mí, Él ama a todos los pueblos. A los grandes y a los chiquitos, a los gorditos y a los flaquitos, a los negritos, a los amarillos, a los chelitos, a los pálidos, a los caras pálidas y a todos, hermano. Dios ama a la gente. Amén, hermano. Entonces Él tiene un plan y Él, desde el principio, su deseo ha sido usar a su pueblo. Por eso fundó la nación de Israel y le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar, y te voy a bendecir, Abraham, te voy a bendecir de una manera tan grande. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se va a poder contar. Te voy a bendecir, y te voy a bendecir, dice, y para que tú seas bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es el mismo mensaje en toda la Biblia. Entonces, ¿por qué quiere Él que lo bendiga? Para que las naciones lo conozcan, para que la gente lo conozca, para que quizás esa persona que el día de ayer, hermano, se le metió todo el agua porque su techo no sirve, para que esa persona que está ahí sin esperanza, que está agobiada no solamente por la situación de seguridad y por la extorsión y todos los males que aquejan nuestra sociedad, pero además de eso su techo no sirve y no pudo dormir mientras la mayoría de nosotros dormimos tranquilamente, aunque llovió muy recio. Pero esa persona no. ¿Qué tal si nosotros vamos y llevamos a arreglarle su techo
Y a través de ese techo reparado, esa persona, esa familia va a entender que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que quiere estar con ellos y que hay esperanza para cada ser humano, para cada persona, independientemente en su condición y en la situación que esté. Dice, para que sea conocido tus caminos en la tierra, para que haya conversión entre los gentiles. Pero Israel falló, hermanos. No vamos a ver escrituras, no nos da el tiempo, pero por ejemplo en Hechos 13 dice que cuando los judíos vieron la muchedumbre que se convertía a Cristo, se llenaron de celos, dice, y peleaban con Pablo y le contradecían y blasfemaban. Porque ese fue el problema de Israel, por eso la higuera fue desechada, Israel fue desechado. ¿Por qué fue desechado? Porque no obedecieron, porque no vivieron para el propósito de Dios, porque vivieron para sí mismos, para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Y si nosotros no vivimos para la gloria de Dios y no vivimos para sus propósitos, hermano, entonces está bien si alguien quiere vivir para sus propios planes y sus propios negocios y sus propias cosas y ver cómo sale él solito y ella solita adelante. Está bien si alguien quiere vivir así, pero nosotros como pueblo de Dios vivamos para lo que Dios nos ha creado, vivamos para su gloria. Para gloria mía los he llamado, para gloria mía los he creado, dice el Señor. Amén, hermano. Vivamos para la gloria de Él. Vivamos para sus propósitos. Para que sea conocido tus caminos en la tierra. Hermanos, porque no puede haber conversión sin conocimiento del Señor y de sus caminos. La verdadera bendición no existe sin el conocimiento de la ley de Dios. Como dijo el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos, dice el Señor. Entonces, amados, si no tenemos conocimiento de Dios, nosotros mismos por eso necesitamos prepararnos más en la palabra. Todos, no importa quién de nosotros seamos, todos necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, cada uno de nosotros, para que nos vaya mejor. Pero dice, para que sean conocidos tus caminos, para que tu palabra sea conocida, para que tu palabra sea predicada, para que la gente conozca las escrituras y les vaya bien entonces. Habacuc dice, la tierra, dice, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermano, los cielos, dice el Salmo 19, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día emite palabra, otro día y habla de lo maravilloso que es nuestro Dios. La tierra está llena de la gloria de Dios. Los collados, los montes, los árboles, los animales del campo, todo esto anuncia la creación completa, anuncia la gloria de Dios, la belleza y la grandeza, la indestructibilidad, el poder de nuestro Dios. Toda la creación anuncia todas estas cosas. Pero la gente no tiene el conocimiento. La gloria de Dios está en la creación. Se anuncia por la creación, pero la gente no tiene el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, la tierra va a ser llena, no de la gloria de Dios, porque ya está llena de la gloria de Dios, va a ser llena del conocimiento. Y eso es lo que está pidiendo ahí el salmista. Para que sean conocidos tus caminos en las naciones, en los pueblos, en el mundo. Dice, para que haya salvación. Para que haya salvación en la tierra, en las naciones, en todas las naciones, tu salvación, para que sea anunciado. Hermano, tenemos allá a Fredito, ¿verdad? Nuestro hermano Freddy allá en Macedonia. Algunos dicen, ¿qué está haciendo Freddy allá? Porque aquí fuera más útil.
sufriendo allá, exponiéndose. Sí, está sufriendo, eso es cierto. Exponiendo su vida, sí. Y quizás sí sería muy útil si lo tuviéramos aquí. Pero ¿por qué está allá, hermano? Porque Dios ama a los macedonios. Porque Dios ama a los albaneses. Dios ama a los que nosotros quisiéramos que el Señor exterminara. Dios los ama. Porque Dios ama a esa gente también. Y Él ha querido usarnos a nosotros, ha querido que seamos parte de lo que Él está haciendo en aquel lugar. Y ese es su propósito y es lo que el salmista está diciendo. Dice, para que los pueblos, dice el versículo 3 y 4, te alaben, para que todos los pueblos te alaben, para que el culto divino, para que el culto de Dios sea establecido en los pueblos. Así como nosotros le alabamos esta mañana, así como nos levantamos y venimos con expectación y venimos y nos congregamos y cantamos las alabanzas de nuestro Dios y le alabamos y aplaudimos y gritamos y nos gozamos y a veces lloramos, a veces saltamos, para que los pueblos, dice, te alaben, para que los pueblos conozcan que en ti, Señor, hay gozo, que en ti hay regocijo, para que conozcan tus alabanzas, para que hagan culto a ti, está diciendo el salmista, para que les sea predicado el evangelio y se conviertan y vengan a ser parte de la membresía de la iglesia, para que tengan el corazón para alabarte y lo expresen su gratitud en alabanza por la salvación, por tu amor, para que no dejen de congregarse, para que se congreguen los pueblos a ti, como dice la carta a los Hebreos, que no nos hemos acercado al monte de Sinaí, donde habían rayos y todo esto, sino que al monte de Sión, a la ciudad, dice, del Dios vivo. Nos hemos acercado a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios a través del culto. Nos acercamos a Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los que ya partieron, a toda esa congregación, a toda esa asamblea universal. Dice, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y termina diciendo en el versículo 4, dice, para que juzgues, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Lo que está diciendo es, igual como en la oración modelo, vénganos tu reino para que tú seas el juez de ellas. Así como eres nuestro juez, nuestro amo, nuestro rey, nuestro Señor, que así tú seas el Señor de esas naciones, que tú seas el rey de esas gentes, y úsanos, bendícenos, danos recursos materiales, danos recursos intelectuales, danos recursos, bendícenos, Señor, danos líderes, danos hombres y mujeres, danos familias, levanta jóvenes, llama jóvenes y levanta a los ancianos, y que tengan sueños y que tengan visiones y que tengan iniciativas y que tengan todas estas cosas. ¿Para qué? Para que las naciones conozcan tu nombre, para que ellos se conviertan y te alaben, y para que tú vengas a ser su rey, para que tu reino se establezca entre ellos también, como se ha establecido entre nosotros, así como nosotros te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Dios, que también ellos, que esas personas que no te conocen se conviertan y tú vengas a ser su Rey. Vénganos tu reino, Señor. Venga tu reino a las naciones y pastoréalos, porque, hermano, Dios no puede pastorear a Él si primero no lo hemos reconocido como Señor y Rey. Él no puede pastorear si no se reconoce primero como Señor y Rey.
Como dice el Salmo 80, miren el versículo 1. El Salmo 80 habla de Dios como pastor y dice, oh pastor de Israel. Escucha, dice, es una oración también. Tú que pastoreas como a ovejas a José. ¿Cuántas ovejas hay aquí, hermano? ¿Cuántas ovejas hay aquí, amados? Solo unas poquitas. Tienen que oírse los ¿cómo se llaman? Los balidos. ¿Verdad? ¿Cuántas ovejas hay aquí, hermanos? Hay bastante. Dice, tú que pastoreas como ovejas a José. Dice, fíjese, que estás entre querubines. Dice, resplandece la misma. Resplandece. Dice, despierta tu poder. Ven a salvarnos. Versículo 3 dice, oh Dios, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Hasta cuándo va a parecer como que tú nos escuchas? Él nos escucha, Él escucha nuestras oraciones, Él no está sordo. El palo y la piedra no oyen. Amén, hermano. Pero Él sí oye. Lo que pasa es que a veces Él, como dice el pasaje, que Él calla de amor. Cuando oye nuestras oraciones, quizás las cosas que le pedimos, Él mejor calla de amor. Porque es como cuando a veces nuestros hijos nos piden algunas cosas, ¿verdad? Y dan ganas de agarrarlos de la oreja y estirárselas, ¿verdad? ¿No, nunca le han dado ganas a usted de eso? De hacerle así, ¿verdad? Como que le hacían a usted cuando estaba chiquito. ¿Todavía logró usted eso? Que le hagan así un su remolino en la oreja, ¿verdad? Una su carrera de mico, ¿verdad? Y le dan ganas de, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a creer? Le dice el papá. Y ya lo enojamos, ¿no? Enojamos al papá, la mamá. ¿Cómo se te ocurre pedirme semejante cosa, semejante barbaridad, cipote atarantado? Y hacemos cosas que no debemos hacer. Pero Dios, hermano, dice, calla de amor, dice. Y nosotros pensamos que como que Él no nos escucha. Pero Él está solo callado. Pero Él quiere pastorearnos. Dice, para que tú pastorees las naciones. Claro, Él va a usar la iglesia, va a usar los pastores con P minúscula, va a usar liderazgo y a toda la congregación para pastorearnos. Por eso es tan importante pertenecer a una iglesia local, ¿verdad, hermano? Porque alguien que no tiene iglesia, ¿cómo lo va a pastorear el Señor? Es mentira. Entonces no es la manera en que Dios va a pastorear a una persona. Alguien que no tiene congregación, que no es miembro de una iglesia, ¿cómo lo va a pastorear Dios? No lo pastorea, eso es mentira, aunque diga que Dios le habla y que Dios... Esa no es la manera en que Dios ha hecho las cosas. El diseño para la iglesia. Pero Él quiere pastorear, dice, para que pastorees a las naciones, a las gentes, a los pueblos, para que tú seas el pastor de ellas, para que les vaya bien, para que puedan cantar, para que puedan declamar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por delicados pastos me pastoreará, me hará descansar junto a aguas de reposo, etcétera, etcétera. Entonces, para que todas las naciones, como dice el Apocalipsis, ¿verdad? Ya en el capítulo 15, hermano. Está diciendo el salmista, para que se alegren las gentes cuando vean al Dios de Israel como su juez, un juez justo, cuyos juicios son estrictamente conforme a la verdad y la justicia, no como los juicios de los hombres, para que ellos conozcan al juez de toda la tierra y para que canten y puedan cantar el cántico de Moisés, ¿verdad? Que está allá en Apocalipsis 15, que dice el cántico de Moisés, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú,
eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces concluyamos el Salmo, la última parte, digamos, es la conclusión. Es como una síntesis, una conclusión. ¿Qué podemos esperar de esta oración? Los últimos versículos nos dice. Es una afirmación de la oración que ha hecho. Es una afirmación, esos 3 versículos, del propósito de Dios, de la respuesta divina. Es una afirmación de que Dios ha escuchado, que Dios lo hará, que Dios va a bendecir a su pueblo, que Dios nos va a bendecir y que las naciones lo van a conocer y que lo van a alabar y que lo van a bendecir, que ese es el propósito de Dios y que se va a llevar a cabo. El 5 vuelve y reitera, te alaben los pueblos, porque hermanos, la alabanza es como la culminación, es como lo palpable, ¿verdad? El gozo. ¿Por qué queremos venir a alabar al Señor? Porque estamos agradecidos. Cuando dice el que esté triste que ore, el que esté alegre que cante alabanzas, dice Santiago. ¿Por qué a veces quizás no tenemos muchas ganas? Bueno, tenemos que revisar, ¿no? ¿Por qué estamos tan apáticos a alabar al Señor? Bueno, habría que ver, ¿verdad? Pero la alabanza, sí dice el versículo 5, te alaben los pueblos, porque la alabanza es la evidencia del gozo del Señor, de la alegría del Señor en medio de su pueblo. Y el 6 dice, es una afirmación. La tierra, dice, dará su fruto. La tierra, o sea, Dios nos va a bendecir. Porque ¿cómo nos va a bendecir el Señor? A través del trabajo. A través del trabajo, a través de nuestro trabajo, a través de la obra de nuestras manos, Él nos va a bendecir. Si la obra de nuestras manos confirma, si la obra de nuestras manos bendice, nos va a bendecir con el trabajo, hermano. Claro, Dios usa otros medios. Puede usar un familiar, puede usar, pero alguien que no trabaja y puede recibir una remesa así bien gorda, no le dura ni le sirve para mucho, porque el que no tiene el valor del trabajo, hermano, no aprecia, no valora, no va a tener esa capacidad, pero Dios nos va a bendecir con el trabajo. Aunque sea muy sencillo el trabajo que hacemos, Él va a multiplicar, es lo que está diciendo. Dice, la tierra dará su fruto, Dios va a escuchar, Dios va a responder y Dios nos va a bendecir. ¿Y cómo vamos a ver la bendición? La tierra va a dar su fruto, la tierra va a producir en abundancia. ¿Y a qué se refiere el fruto? A todas las bendiciones materiales que se derivan, dijéramos, de nuestro trabajo de la tierra. El fruto se refiere al progreso económico, a la abundancia de los bienes de consumo, la multiplicación de lo que sembramos y a la cosecha que guardamos. Dios bendecirá nuestra tierra, está diciendo. Dios va a sanar nuestra tierra y la tierra va a producir en abundancia. La tierra dará su fruto, dice el salmista. Porque Dios va a oír nuestra oración y Él va a responder. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a su propósito, a su plan y a lo que Él desea. Dios va a bendecir nuestra tierra, el lugar de nuestro trabajo. Es cierto, Dios, hermanos, da lluvia de los cielos y estaciones fructíferas a las naciones, incluso cuando las naciones andan en tinieblas, como dice la Escritura. Aún hace salir su sol, ¿verdad?, sobre buenos y malos, trae la lluvia del cielo sobre buenos y malos, su sol, su lluvia. El sol es su sol y la lluvia es su lluvia. Amén, hermano. Y podemos sembrar mucho, pero no recoger nada. Podemos sembrar mucho y cosechar en sacos rotos, como dijo el profeta, y no ver la nuestra, como algunos quizás estamos. Pero nuestro corazón debe de estar alineado con el corazón de Dios, debe de estar alineado con los propósitos de Dios, porque somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Usted es una hija, un hijo de Dios. Dice Hechos 14, que en las edades pasadas, dice, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos.
Si bien dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndole bien. Aunque los pueblos han andado en sus caminos, Dios les ha hecho bien, dice, dándoles lluvias del cielo. Estoy leyendo Hechos 14, 16 y 17. Y les dio tiempo fructífero, dice, llenando de sustento y de alegría sus corazones. Entonces, Dios bendice pero imagínense cuando su pueblo se convierte, cuando estamos alineados con su propósito, ¿cómo? Es que sería una contradicción en Dios que no bendiga a su pueblo. Pero ¿por qué no bendice a su pueblo? Porque nosotros estamos pensando en otras cosas. Porque nuestro corazón está en otra cosa, no está en los negocios de nuestro Padre, no está en los propósitos de Dios. Estamos pensando en otros negocios, estamos pensando en otros propósitos. Y por eso muchas veces el Señor, no vemos la prosperidad que el Señor quiere que veamos. Y en otros casos estamos recibiendo bendición material, pero no podemos disfrutar bien eso, porque añade tristeza con esas cosas, diferentes tipos de tristeza. Pero entonces, hermanos, estamos concluyendo aquí, ¿verdad? Dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, dice el Dios nuestro, no otro Dios, no el nuestro, al que conocemos, al que alabamos, al que oramos, al que le hemos pedido. Nuestro Dios nos va a bendecir, dice, Él va a ser. Y no tendremos duda de que Él ha sido, que Él es y que Él será. Bendíganos Dios, dice, y témanlo. Termina diciendo, todos los términos de la tierra. Que la gente vea sus testimonios en nosotros, en su pueblo, y que tengan temor, como allá en Hechos, ¿verdad? Que dice que cuando la gente miraba en Jerusalén cómo ellos se amaban, cómo ellos compartían, cómo ellos trabajaban, cómo ellos eran de bendición, dice que la gente tenía temor. Dice. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista, que te teman los términos de la tierra y úsanos a nosotros, que ellos te vean a ti en nosotros y que tengan temor de ti. Que no seamos motivo de escarnio, sino al contrario. Como quisiera terminar leyendo Apocalipsis 7, Apocalipsis 7, ¿verdad? Que es el cumplimiento de este salmo, el Apocalipsis 7, del versículo 9 en adelante, es el cumplimiento de esta oración, cumplimiento pleno. Lo dieron todo en adoración a nuestro Dios y al Cordero, para que todos los pueblos le adoren, le alaben. Hermanos, entre más nos da, entre más nos bendice, entre más nos da, más poder nos concede para adorarlo, para hacer su trabajo, para hacer su labor. Y todos aquellos ancianos arrojan las coronas que el mismo Señor les había dado. Y hermanos, mientras Dios más nos dé, más nos bendiga, más recursos de todo tipo, hermano, nos pueda dar el Señor, más poder nos da para adorarlo. Amén, hermano. Porque ¿de dónde habían recibido los ancianos las coronas con las que lo adoraban? ¿Cómo alguien va a poderle echar a los pies al Señor su título? Ya sea de ingeniero, de doctor, de lo que sea. Primero tiene que tener el título para poderlo rendir al Señor. Ellos sus coronas las rendían al Señor. ¿Y por qué podían hacer eso? ¿De dónde? ¿Quién les había dado las coronas? El Señor se las dio. El mismo Señor. ¿Y por qué Él nos quiere bendecir, hermano? Porque Él nos quiere dar todo lo que pueda estar en su corazón, para que le podamos adorar, alabar, para que podamos rendirle estas cosas y ofrecérsela y decirle, Señor, esto de lo recibido de tu mano te doy, Señor, este título, Señor, este negocio, esta empresa, Señor, este trabajo, Señor, este sueldo que recibo cada mes, Señor, si esto es tuyo,
Señor, ayúdame a administrarlo, aquí está. Señor, quiero que todo esto que tú me das, que toda esta abundancia de frutos, Señor, que tú me das, Señor, yo a ti te adoro con eso y quiero usarlo para tu gloria, para bendecir, para tus propósitos. Y aquí estoy, dirígeme, ayúdame, indícame. Imagínense, el Señor nos quiere bendecir como iglesia, como congregación. ¿Para qué? Para usarnos, para que seamos de bendición, hermano, a esta ciudad, a nuestra Jerusalén, pero a nuestro país, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Oh, sí, Señor. Mientras leemos y pasan los músicos, Apocalipsis 7, versículo 9, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Mire, aquí están, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, si es cierto, decían, amén. Si así sea, sí, así es. Sí, no puede ser de otra forma. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano?